Hola, ¿cómo están? Hoy es 9 de junio de 2025. Quiero contar un muy pequeño testimonio de la última reunión de oración que hicimos en la iglesia de Córdoba Centro. Básicamente, por si alguien no escuchó alguno de los testimonios anteriores, lo que hemos estado haciendo es, una vez al mes, nos juntamos en la iglesia a hacer bloques de instrucción y de oración, tanto individuales como en parejas, como con más personas, orando por distintos temas, de más o menos las 20 horas hasta las 12 de la noche, cerrando con un momento de testimonios de esa reunión de oración. En esta última fue la reunión de oración que menos gente fue. Fuimos muy poquitos, fuimos 8 personas, pero siempre desde que la organizamos con mi amigo Juan, siempre decíamos que incluso si estamos los dos solos y nadie más, la tenemos que seguir haciendo, porque la promesa de Dios no se trata de la cantidad de personas que están orando, sino de la sinceridad y de la apertura del corazón que las personas que están reunidas tienen. Obviamente, a uno humanamente le gustaría que esté la iglesia completa, pero tampoco hace falta para que Dios, digamos, cumpla sus promesas, que la cantidad de oradores sea grande. Más allá de eso, que no es el tema de este testimonio, en esta reunión de oración volvió a pasar algo similar a la reunión pasada, donde durante la semana no se venían los temas para poder hacer los bloques de instrucción, simplemente no se venían. Y si hay algo que aprendí con Jesús es a no forzar las cosas. Si oro, si reflexiono y no se viene nada bueno, no es el día. Entonces llegó recién el sábado y allí el sábado empezó a fluir y empecé a hacer parte de los bloques. Pero de lo que quiero hablar ahora es de una experiencia práctica que es la primera vez probablemente que la hago y que realmente fue de gran bendición no solamente para mí, sino para otros hermanos que estuvieron ahí. En uno de los bloques Jesús me llevó a armarlo de la siguiente manera. Primero voy a ponerle el título y después voy a desglosar el porqué. El bloque tenía que ver con meditar y orar de a pares. Comúnmente sabemos que la oración es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo y uno puede pasar un tiempo simplemente hablando con Jesús, abriendo su corazón. Sabemos que otro principio es la meditación o reflexión o contemplación de los textos inspirados, de las verdades bíblicas. Y muchas veces estas cosas las hacemos separados. Oramos por momentos y después meditamos en otro tiempo. En mi experiencia, la mejor experiencia que se vive es cuando la oración y la meditación se mezclan. Uno ora sobre lo que medita, sigue meditando, ora sobre lo que meditó, medita sobre lo que está orando. Entonces, tanto la oración como la meditación se van alimentando de forma recíproca. La cuestión es que en un momento que no sabía qué bloque hacer, me había puesto a investigar y había visto que algunos de los reformadores no solamente mezclaban la oración y la meditación, sino que lo hacían juntos. Es decir, tomaban un texto de la Biblia, quizás que no entendían o que querían simplemente leer, lo leían en voz alta entre ellos, pero luego de leerlo no se ponían a conversar acerca del texto. Usualmente, y sobre todo los sábados, es bastante tradicional que, por ejemplo, los hermanos de iglesia se puedan juntar a estudiar un tema.
Entonces se juntan, leen, reflexionan, opinan, siguen leyendo, reflexionan, opinan. Eso es lo más común, el estudio en grupo, vamos a decirlo. Por otro lado, es muy raro que, digamos, nos juntamos para orar juntos. Es raro que eso suceda, no lo he visto casi en ningún lado y es algo que en nuestro grupo de amigos hemos tratado de implementar más. No nos juntemos tanto a estudiar, que eso lo hacemos todos los días, nos juntemos más a orar. La reunión de oración, de hecho, nació por esa necesidad de orar más como iglesia, orar más en grupo. Pero lo que hacían estos pioneros o estos reformadores no era solamente leer la historia y reflexionarla entre ellos como si fuera un grupo de estudios, sino que cuando leían la historia luego se ponían a orar una vez cada uno, como un ping-pong de oración, sobre lo que la historia le había tocado en su corazón. Me imagino, por ejemplo, que si elegían el ciego Bartimeo, lo leían y después cada uno oraba y le hablaba a Dios en grupo, con los otros escuchando y en oración, de lo que esa historia había dejado en el corazón. Que eso ya es muy personal y depende de cada uno. Cuando terminaban de orar por ese tema, volvían a leer la misma historia, quizás en este caso otra persona, y se ponían a orar de nuevo. Entonces empezaban a mezclar la oración con la meditación. Leían, meditaban en su mente, oraban en grupo. Leían lo mismo, meditaban en su mente, oraban en grupo. Y eso fue una experiencia que no solamente ayudó a unir al grupo, sino que Dios los ayudó a entender muchas verdades o a darles mensajes personales o al grupo a través de lo que estaban reflexionando de su palabra. Entonces, implementamos este bloque en la reunión de oración. A hacerlo de a dos, elegir una historia, leerla, orar una vez cada uno, luego leer la historia de nuevo, orar una vez cada uno y así hasta que terminara todo el tiempo del bloque. Y realmente fue una experiencia maravillosa. Con un gran amigo con quien hicimos pareja de oración esta vez para orar de a pares, realmente pudimos leer una historia, en este caso la carta de Judas, y salieron oraciones muy lindas, muy sinceras, y nos tocó el corazón en muchas cosas esa carta. También en el momento de testimonios, hubieron hermanos que manifestaron lo mismo, que eligieron una historia de acuerdo entre las dos personas, la leyeron y oraron por eso, y había tocado su corazón con respecto a las ofrendas. A otra persona justo que iba a ser mamá dentro de poco tiempo, la historia que le había tocado era la historia de cómo la mamá de Moisés lo cuidó. Entonces, realmente hubo un patrón y un común denominador en que meditar las historias en grupo, pero no solamente estudiarlas o reflexionarlas y que quede ahí, sino orar por lo que la historia tocó el corazón y luego volver nuevamente a leerla y orar y leerla y orar, fue una actividad que no solamente la hemos disfrutado, sino que la gente se dio cuenta que algo hubo ahí. Así que cuento este testimonio porque creo que no solamente la oración combinada con la meditación son claves, por algo dice Elena de White que la oración y la meditación son necesarias para crecer en la gracia, sino que también esto hecho en pareja o en grupo es aún más provechoso todavía.